latita de salmón, una latita de atún, a veces nos salvan la vida. Y yo digo, ¿verdad? Como lo conocemos, ¿verdad? El atún enlatado o el salmón enlatado, pero realmente es salmón o atún en conserva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un producto que ha sido, ¿verdad?, envasado de esta manera para prolongar su vida y que no necesite refrigeración. Así que en conserva sería el concepto. Y claro, hay diferentes calidades. Hay, ¿verdad?, unos más económicos, otros que son más premium. Así que yo hoy quiero, para que este lunes, que a lo mejor, ¿verdad?, que uno está medio cansado, no tiene muchas ganas de cocinar, quieres comerte algo saludable, te quiero dar la idea de cómo llevar una conserva de salmón específicamente a otro nivel. Y fíjense que este que conseguí, oye, se ve bastante bien. Mira esto, tiene los trozos así, los chunks de salmón, y eso es algo que usted quiere también siempre, ¿verdad?, buscar. Trate de que sea algo de la mejor calidad posible, ¿verdad?, siempre y cuando, ¿verdad?, se ajuste a su presupuesto. Y luego lo vamos a manteniendo, ¿no?, un poco esos trozos que le dan esa personalidad al salmón. Vamos a mantener los trozos grandes. Mira, tengo por aquí un tomate. Un tomatito siempre está por ahí en la nevera, eso no falla. Oye, esto se ve muy elegante. A lo mejor para el día de San Valentín, que está buscando opciones. Medio pimiento. Mire, puede ser el de cocinar, el cubanel también, si es lo que tiene. O a lo mejor tiene una matita, así como Rafa, con unos ajicitos dulces en el balcón. Aproveche los ajitos dulces. Media cebolla, mire esto, mire qué sencillo. Solamente 4 ingredientes. Ahora, tengo por acá, me traje ahí del patio de casa, un poquito de tarragón, ¿ok? Esto es una hierba que se utiliza en la cocina salada y en los postres, que tiene un aroma anisado. Si sientes el aroma de esto, huele a lo que te gusta a ti allí ¿ah? Tú te metes allí en la esquina, ¿cómo es que le llaman? El chichadito, ese, el anís. Oye, y esto tiene un sinnúmero de propiedades. Bueno, para el sistema digestivo, para el sueño, pero un montón de propiedades. Así que busque la información sobre las propiedades del tarragón y utilícelo en la cocina. Mire, básicamente, ¿cómo se utiliza? Yo cojo, ¿verdad?, la ramita, y como la mayoría de las hierbas, ella tiene un tallo que es ligeramente rígido, y usted lo que va a hacer es que va a raspar, y luego el de la puntita, que tiene el tallo un poquito más tierno, simplemente lo va a cortar. Entonces, le vamos a cortar un poquito de tarragón. Mire qué sencilla esta deliciosa receta, aprovechando, mira, una latita de conserva de salmón económico, fresco, saludable. Agregamos por aquí el tarragón. Vamos ahora a aromatizar la preparación también con un poquito de limón, mucho jugo de limón. Si no tiene limón, puede utilizar hasta jugo de china o naranja, ¿verdad? Cualquier cítrico que tenga también en casa le va a funcionar para una preparación como esta, que definitivamente es lo que estoy buscando, que sea una refrescante, que tenga esa frescura en boca, ¿ok? Y que sea saludable. Estamos arrancando la semana, así que hay que, tratar con cariño esas tripas que vienen sufriendo del fin de semana. Así que no le mando una chuleta hoy, mándale, tú sabes, algo más suavecito. Sí, no, porque imagínate tú, en el fin de semana está uno en la gozadera. Así que, entonces, tengo buen aceite de oliva, que es lo que yo siempre recomiendo, sobre todo en preparaciones crudas como esta. Pero quería darle una idea. Si a usted le gustan los sabores asiáticos, en vez de utilizar aceite de oliva y limón, pues utiliza aceite de ajonjolí tostado, sesame oil, un poquito de soya, y puede agregar inclusive hasta un poquito de jengibre, si no lo tiene fresco, hasta un poquito en polvo. Y luego puede decorar con semillas de ajonjolí tostado. Mire esto, buen aceite de oliva. Entonces parece como el gazpachito así, ¿verdad?, como la ensaladita de bacalao que también se prepara tradicionalmente. Pero mire eso, mire los colores. Esto hasta con arroz y habichuela corre de maravilla. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a preparar para ir al plato. Y esto, si usted lo deja, mire, reposar
lo deja macerar. ¿Ah? Tengo por aquí un poquito de arúgula fresca, puede ser espinaca o lechuguita del país, que sazono, mira, sencillamente con aceitito de oliva, un poquitito de sal. Sal también tenemos que agregar por acá en el envase. Si le gusta la pimienta y puede, ¿verdad?, tolerarla, agréguele también un poquito de pimienta. Esto va a resaltar aún más los sabores en esta preparación. Pues a donde iba es que si usted se va para la playa o para el campo, prepara una ensaladita como esta, se la lleva en envases plásticos y esto, mire, con unos chipsitos, ¿ah? O como estoy haciendo, sobre una camita de alguna hoja verde, con arroz y habichuela, con un majadito, usted va a poder disfrutar de una preparación